nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Les saludo con cariño y con respeto. Saludo también a los grupos, a las familias y a quienes nos siguen, tanto por internet como por FM 93.3 de aquí de San Cristóbal, y también a quienes nos siguen por medio de las emisoras de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Hoy nuevamente me acompaña la hermana Adriana de las Misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo le va de Adviento? Pues mire, yo creo que preparándonos con la Virgen de Guadalupe. Ella es mujer de Adviento, ella nos enseña a esperar. Me platicaba que fueron con los niños ayer en peregrinación a Guadalupe. ¿Cómo estuvo eso? Así es, nos dieron la oportunidad de ir a Guadalupe por la mañana. Nos llevamos a todos los alumnos y gracias a Dios participaron muchos papás. Esperábamos a menos, es hora de trabajo, pero se dieron el espacio de ir a visitar a nuestra Madre. Todo sea por la Virgen María. Así es. Sí. Precisamente de ella vamos a hablar. Hoy es fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es decir, Inmaculada Concepción significa que fue concebida sin mancha de pecado, un privilegio extraordinario, único para ella como ser humano. Obviamente Jesucristo, como es Dios, no podía tener pecado. Entonces la celebramos ahora y estamos efectivamente en tiempo de Adviento, y el tiempo de Adviento es un tiempo netamente mariano, porque ella fue quien mejor se preparó para la venida del Salvador. Entonces vamos a abordar este tema con el cual vamos a cerrar en nuestro ciclo de estos programas sabatinos de Consolidemos Nuestra Fe. Dejamos este programa de la Virgen precisamente porque concluíamos hoy fiesta de la Inmaculada Concepción y la semana próxima ya es tiempo de Adviento y también acabará de pasar la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Aunque es un tema que en nuestro folleto está antes de los dos últimos que desarrollamos, pues vamos a verlo. En el folleto corresponde al número 10, la Virgen María, y está en la página 50. Con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que venga y nos acompañe, sobre todo para que sigamos sus pasos, como ella siguió las huellas de la palabra de Dios, las huellas de Jesucristo. Hagamos también como oración inicial en la recitación de lo que llamamos la Magnífica o el Magnificat, ese texto de Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, en que ella, cuando va a visitar a su prima Isabel, entona un himno de alabanza y de acción de gracias al Señor. Unámonos pues a la Virgen María para proclamar las grandezas del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué hermosas palabras de la Virgen María para reconocer que si en ella hay grandezas es porque el Señor las ha hecho en ella. Que así también nosotros bendigamos y reconozcamos al Señor. Vamos a introducirnos pues en nuestro tema. La hermana nos va a hacer el favor de leernos la introducción que está en la página 53 de nuestro folleto. Es un tema bellísimo este de la Virgen María. Con estos 2 sábados queremos cerrar este ciclo, repito, y qué mejor corona que la Virgen María, porque ella nos distingue. Bueno, ella es para todos, pero el amor a ella nos distingue de los hermanos de otras religiones. La queremos tanto. En estos días ya tenemos más de una semana que empezaron las antorchas. En este día tuve que ir a Tuxtla y de ida y de regreso, ¿cuántas antorchas? Incluso algunos no solo corriendo, otros venían caminando en grupitos mayores o menores. No se explica este fenómeno de las antorchas sin un gran amor a la Virgen María. Pues con este gran amor vamos a introducirnos en este bellísimo tema. Los católicos queremos mucho, y yo añado muchísimo, a la Virgen María, porque así la quiso Dios y porque Jesús nos la entregó como nuestra madre. Sin embargo, los de otras religiones no la aprecian y hasta la ofenden. ¿Cómo demostramos en la Biblia su importancia en el plan de Dios y que nuestra devoción a ella no es un invento nuestro, ni ella es un ídolo? Efectivamente, porque hermanos de otras religiones ahí nos dice es un ídolo. Nada de ídolo. La Virgen María no es un Dios. La queremos como la Madre de Jesucristo, que es Dios, nuestra Madre que Jesús nos dejó desde la cruz. Ella no es ningún ídolo, porque ella no es un Dios falso. Ella no es Dios, ella es la esclava del Señor, como ella misma se proclama. Vamos a partir de una cita, pues bellísima, de Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, que si ustedes tienen en sus manos la Biblia, sugerimos que retomen este texto y lo vayamos escuchando y meditando. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Qué texto tan profundo, tan inspirador, del cual partimos para querer tanto a la Santísima Virgen María.
Vamos a ir meditando poco a poco en este texto, repito que es muy inspirador. El ángel le saluda de parte de Dios y las palabras que le dice son profundas, bellas, extraordinarias, y la actitud de la Virgen María es también igualmente bella y extraordinaria. Al principio presenta sus dudas. En la fe y en la relación con Dios aparecen las dudas, pero la Virgen María, una vez que el ángel le da la palabra y ella se fía de la palabra de Dios, su respuesta es muy sencilla: yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí la palabra de Dios. Qué actitud, repito, tan profunda. Vamos a ir desentrañando esta doctrina sobre la Virgen María que está inspirada en la Sagrada Escritura. Tomen su folleto, los que lo tienen, y los que no lo pueden ver en la página de la diócesis, donde lo pueden consultar, lo pueden bajar incluso. Recuerden la página de la diócesis, www.diocesisdesancristobal.com.mx. Ahí ustedes pueden encontrar, repito, este texto que estamos comentando, este folleto. Entonces vean en la página 53 de su folleto lo que la hermana y un servidor iremos leyendo y compartiendo con ustedes. Vamos a leer en una primera parte desde el inciso A hasta el inciso E, y progresivamente iremos diciendo las citas y algún comentario al respecto. En Génesis se hace el primer anuncio de que no vencerá el pecado, sino que alguien de la descendencia de la mujer derrotará al demonio. No habla de la Virgen María, pero el texto se refiere a la redención en la que ella colaboró, como leímos en la cita anterior. Entonces vamos a leer esta primera cita. Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuerden que el capítulo 3 del Génesis nos habla del pecado, esa desobediencia al mandato de Dios. Y en el diálogo que Dios establece con Adán y con Eva, se hace un anuncio. Ciertamente ahí no dice la Virgen María, no dice con esas palabras, pero ya empieza ahí lo que se llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio, el primer evangelio. Vamos a escuchar esta cita, repito, de Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Entonces, Génesis 3, versículo 15. Le está diciendo Dios a Eva, y a Adán le dice también sus palabras, pero también dice estas palabras a la serpiente. Le dice a la serpiente Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí no dice María, dice entre tu descendencia y la suya, es decir, la descendencia de la mujer. Enemistad entre la descendencia del demonio y la descendencia de la mujer. Obviamente ahí se está refiriendo a Eva. Dice, ella, la descendencia, te herirá en la cabeza, y tú solo podrás herir su talón, su calcañar, en otra parte. Pues aquí se habla de cómo de la descendencia de la mujer va a venir el triunfo, va a venir la victoria, es decir, va a aplastar a la serpiente. Por eso verán que en el Apocalipsis se habla de cómo se aplasta la serpiente y se habla de la mujer. Aunque en el Apocalipsis se habla fundamentalmente de la iglesia, pero esto se aplica fundamentalmente a la Virgen María. Y hay muchas imágenes de la Virgen María pisando la serpiente. Hay muchas imágenes de la Asunción precisamente pisando la serpiente. Eso es lo que explica también el por qué hablamos de la Asunción de la Virgen María, que lo tocaremos el tema de dentro de 8 días. Estando yo en Ecuador, hay en un cerrito una imagen muy bonita y le llaman la Virgen del Apocalipsis, y tiene una gran serpiente debajo de sus pies. Entonces, esto que se dijo de la mujer en Génesis, refiriéndose a Eva, habla de la descendencia de la mujer, y esto se aplica, repito, en el futuro a la Santísima Virgen María. Todo esto, repito,
está muy de acuerdo con lo que leíamos hace rato en la cita de Lucas 1, capítulo 26 hasta el 38. Porque efectivamente por medio de ella, por medio de la descendencia de María, vendrá la salvación. Entonces, ahí repito, ya se empieza a preanunciar la victoria del bien sobre el pecado. Escuchemos ahora lo que dice el inciso B de nuestro folleto, que nos sirve como libro de texto. En el relato de la Anunciación, el ángel Gabriel le llama llena de gracia, es decir, sin pecado. Le dice que estará llena del Espíritu Santo. Vamos pues a estos textos donde en Lucas capítulo 1, versículo 28, que ya leíamos hace rato, pero ahora repito, vamos a ir desentrañando progresivamente. Veamos cómo le llama el ángel. No es un invento del evangelista Lucas, sino son palabras del ángel, y el ángel le habla obviamente de parte de Dios. Entonces, ¿cómo dice el texto? Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Qué bello texto. Pues así dice: el ángel entró donde estaba María y le dijo: salve. La traducción que hacemos en español es Dios te salve, pero salve en griego significa jaire. Jaire significa alégrate, exulta, llénate de gozo. Pero lo que le dice es lo más importante: llena de gracia. En griego se dice kecharitomene. Charis es gracia. Kecharitomene es la que rebosa de gracia, la llena de gracia. A ver, ¿el ángel le diría esto a María si ella fuera una pecadora? ¿Usted qué dice, hermana? ¿El ángel le haría ese saludo si María fuera una pecadora común y corriente? No, yo creo que no. Tenemos gracia, pero no estamos llenos. Exacto. Tenemos la gracia de Dios, pero no estamos llenos de la gracia de Dios. Y el ángel le dice: estás llena de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios, la benevolencia de Dios, estar en paz con Dios, en el amor, en la vida de Dios. Y el ángel completa la frase: llena de gracia, el Señor está contigo. Claro, es un saludo, el Señor está contigo. Pero aquí lo más importante es la otra palabra: llena de gracia, llena de gracia. Es decir, la Virgen María no tiene pecado. No tiene pecado, está llena de gracia. Dios la preservó del pecado. Ese pecado que todos traemos desde nuestro nacimiento, y que en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante se nos dice cómo por el pecado todos morimos. Por eso decimos que la Virgen, ya al terminar su peregrinación en este mundo, fue llevada en cuerpo y alma al cielo para que su cuerpo no se corrompiera, puesto que en ella no hubo pecado. Es la Inmaculada Concepción. Además le dice el ángel que está llena del Espíritu Santo. Veamos Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Entonces, capítulo 1 de Lucas, versículo 35. El ángel le dice a la Virgen María, cuando ella pone la objeción: bueno, ¿cómo yo voy a ser madre si soy virgen? Y el ángel le dice: para Dios no hay ningún problema, para Dios no hay nada imposible. Pero empieza diciéndole: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A quién más se le ha dicho tanto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y sigue el ángel: por eso el que va a nacer será santo, porque Jesús es la encarnación del amor de Dios por obra del Espíritu Santo. Ahí no intervino José ni nadie, para nada. Es obra del Espíritu Santo. Entonces, qué obra tan extraordinaria.
¿cómo no vamos a querer a la Santísima Virgen María? Si en nadie se ha hecho algo tan extraordinario, que Dios mismo nazca de una mujer, que quiera encarnarse, tomar carne de la Virgen María, sangre de la sangre de la Virgen María. ¿Cómo no la vamos a querer si Dios la quiso tanto, la adornó tanto, la hizo llena de gracia, la colmó del Espíritu Santo, la cubrió con su sombra siempre? Por eso dice el ángel, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Es el Hijo mismo de Dios quien nace de la Santísima Virgen María. Qué gracia tan extraordinaria. Por eso ella dirá, el Señor ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, ha hecho cosas extraordinarias en mí. Por otra parte, vamos al inciso C, veamos lo que dice Isabel, el saludo que le dirige a María. Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama bendita entre las mujeres y feliz porque ha creído. Qué saludo tan extraordinario, pero fíjense cómo dice el texto que Isabel, es el versículo 42, dice que Isabel estaba llena del Espíritu Santo, desde el versículo 41. Dice, cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, el niño Juan Bautista. Entonces Isabel, así dice, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces. Es decir, los títulos que Isabel le va a dar a María son obra, acción del Espíritu Santo. Así es, si no es un invento de Isabel, no es una ocurrencia de Isabel, sino que es también una proclamación de quién es María por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Isabel? ¿Qué le dice a María? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Fíjense nada más. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno, de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres, es decir, tú eres la más llena de bendiciones entre todas las mujeres. Entonces María no es una mujer común y corriente. Bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la que tiene el Espíritu Santo, la que está colmada de la obra de Dios, de la sombra de Dios, aquella de la cual va a nacer el que es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser una mujer común y corriente, por favor? Es una mujer extraordinaria, fuera de serie, por obra de Dios. Ella es la mujer más humilde, pero al mismo tiempo la mujer más excelsa, pero ella misma dice, esto es por obra de Dios. El que es santo ha hecho grandes cosas en mí, porque Él todo lo puede. Pero la misma Isabel en Lucas 1:45 nos dice, ¿por qué aclama tanto a la Virgen María? ¿Cuál es el motivo principal de reconocer a la Virgen María como la bendita entre las mujeres? ¿Qué dice Lucas capítulo 1 versículo 45? Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces, dichosa tú que has creído. ¿Y por qué es dichosa María? ¿Por qué es llena de gracia? ¿Por qué es extraordinaria? ¿Por qué bendita entre las mujeres? Por su fe. Porque le creyó a la palabra de Dios, lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Y ella dice, ¿pero yo por qué? Pero después dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la sierva, la esclava del Señor. Así es la Virgen María. Es una mujer extraordinaria por su fe. Lo que la hace grande, lo dirá después más adelante en otra cita el mismo Jesucristo, es no solo haber concebido, amamantado al Hijo de Dios, sino por su fe. Si la fe de la Virgen María, si ella, por ejemplo, hubiera engendrado al Hijo de Dios, pero no tuviera fe, pues no sería tan importante la Virgen María. Pero aquí lo más importante de la Virgen María y lo que resalta Isabel es que es una mujer que ha creído, la mujer de la fe, la mujer de la fe. Este año que estamos celebrando el año de la fe, hay que pedir a la Virgen María que ella nos ayude a creer, que tengamos una fe semejante a la suya, una fe que significa abandonarnos en Dios, fiarnos de Dios, creer en Dios, estar seguros de Dios, que Él no nos falla, estar firmes en nuestra fe, aún en los problemas, en las dificultades. La Virgen María es la mujer firme de la fe,
Ojalá que ella también consolide la fe, por ejemplo, de todos los antorchistas, de todos los que andan para allá y para acá, para que ella les ayude y que no sea esto solamente un sacrificio tan enorme como el que hacen, sino que les ayude a consolidar su fe. Vamos al inciso C de nuestro texto. Isabel, llena del Espíritu Santo, el inciso D, por favor. La Virgen María proclama que es Dios quien ha hecho maravillas en ella. Es decir, la Virgen María no dice, ay, qué grande soy, qué importante soy, nadie como yo. No, ella dice, lo que yo soy es obra de Dios. Escuchemos lo que ella misma dice en Lucas 1:46 al 49. Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Ven entonces Lucas 1 del 46 al 49, lo que dijo María, que ya nosotros utilizábamos como oración de ingreso, que es la Magnífica o el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Glorifica significa le da gloria al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque ha mirado la humildad de su sierva, la pequeñez de su sierva, de su esclava. Dice la Virgen María, yo soy la esclava del Señor. Yo no soy gran cosa, es el Señor quien ha hecho en mí. Por eso dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué la invocamos? ¿Por qué la aclamamos? Porque ella también llena del Espíritu Santo, así lo dice, como lo dijo Isabel, como se lo dijo el ángel. Dichosa, bendita tú entre las mujeres, dichosa me llamarán todas las generaciones. Pero repito, no porque ella sea lo máximo en sí misma, sino, dice versículo 49, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, su nombre es santo, etc. Si ella dice, todo lo que yo soy es por obra y gracia de mi Dios, de mi Señor. Vamos a analizar el inciso E de nuestro folleto. En Apocalipsis se habla en términos simbólicos de una mujer que se refiere a la Iglesia, pero en la Iglesia la Virgen María es la mujer por excelencia. Vamos pues a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 6. Recuerden que el Apocalipsis no es un libro en el sentido propiamente histórico, sino Apocalipsis significa revelación, es decir, una manifestación en un lenguaje simbólico de lo que son los tiempos y lo que serán los tiempos desde el plan de Dios. Ahí se nos habla en Apocalipsis 12, versículos del 1 al 6, de una mujer. Vamos a escucharlo y repito, ahí fundamentalmente se dirige a la iglesia como la mujer, pero dentro de la iglesia la mujer por excelencia es la Virgen María, por eso se aplican a ella muchos de los términos que ahí se dicen en el Apocalipsis. Escuchemos Apocalipsis 12, versículos del 1 al 6. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1270 días. Pues vean Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Empieza diciendo, una gran señal apareció en el cielo,
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Es un texto, repito, que se refiere a la iglesia que va a vencer, pero que se va a encontrar con un gran dragón. El dragón es el Imperio Romano, es como hoy el mundo del pecado. Hay tantas malas costumbres hoy a las que se enfrenta la iglesia. El gran dragón, por ejemplo, de que en Estados Unidos ya en algunos estados ya se legalizó el uso de la marihuana con fines recreativos que le llaman. En nuestra patria ya la Suprema Corte de Justicia ya dijo que todo mundo se puede casar con quien quiera, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Este es el gran dragón, el gran dragón del narcotráfico que todo lo invade. Tiene como un gran dragón con sus grandes tentáculos que por todas partes entra y contamina y amenaza y derrota y compra y destruye. Es un gran dragón. El gran dragón del abuso de la sexualidad, de la mentira, de la corrupción. Si hay un dragón que es el pecado. Pero sin embargo, Dios va a vencer. Pero va a vencer por medio de su iglesia y por medio de la mujer. Y en la iglesia, quien es la persona por excelencia es la Virgen María. Por eso se le representa muchas veces en este lenguaje simbólico, apocalíptico, como la mujer vestida del sol. Así aparece incluso en el Tepeyac, vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Tiene toda su simbología. Una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba a punto de dar a luz y la angustia del parto le arrancaban gemidos de dolor. También la iglesia da gemidos de dolor por tantos pecados. Aún dentro de la iglesia, la pederastia clerical es una angustia, es un dolor terrible. Los pecados dentro de la iglesia son terribles también. Sin embargo, no va a vencer el dragón, el pecado. Como se decía en Génesis capítulo 3, no vencerá el demonio, la serpiente, sino vencerá la mujer. Y repito, en la iglesia, quien representa esta victoria es fundamentalmente la Santísima Virgen María. ¿Cómo no la vamos a querer? ¿Cómo no la vamos a invocar? Le llamamos refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, fortaleza de los débiles, y podríamos decir tantas cosas de ella como lo decimos en las letanías. Bien, seguiremos hablando de estos temas tan preciosos, tan apasionantes sobre la Virgen María, pero queremos que ustedes también participen. Por eso tenemos 2 preguntas para quienes nos siguen en su familia o personalmente o en los grupos que se constituyeron para seguir este programa. Primera pregunta: ¿por qué queremos mucho a la Virgen María? Ayúdenos a ustedes a profundizar este tema. ¿Por qué queremos mucho a la Virgen María? Primera pregunta: ¿por qué queremos mucho a la Virgen María? Segunda pregunta: ¿por qué creemos que fue inmaculada desde su concepción? Que es la fiesta que celebramos hoy, 8 de diciembre. ¿Sí? 8 de diciembre. ¿Por qué creemos que fue inmaculada desde su concepción? Inmaculada desde su concepción, es decir, desde que fue concebida en el seno de su madre, no tuvo pecados. ¿Por qué lo creemos? Es un tema que desarrollaremos más, pero queremos que ustedes se vayan adentrando en él porque es lo que le hace tan grande a la Virgen María. Ser inmaculada, y Dios la preparó así para ser la madre del Salvador. Entonces trabajemos pues unos 10 minutos en los grupos. Recuerden, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular 967-101-2955, 101-2955, o al correo electrónico de radiotepeyac@libchicae.com.mx. También recuerden que pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com, www.radiotepeyac.com. Sus comentarios y sus respuestas son muy importantes
para que todos nos ayudemos a consolidar nuestra fe. Entonces, 10 minutos de trabajo de los grupos, por favor. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Bueno, ya nos empiezan a llegar algunas de sus respuestas. Tuvimos un poquito alguna falla técnica para iniciar, pero ya nos están llegando sus respuestas. En primer lugar, hay dos que son más bien saludos más que respuestas. Dice: gracias por darnos estos consejos, lo escuchamos en Cuxtitali, aquí en San Cristóbal. Alguien también dice: ánimo y adelante, lo escuchamos en el Buen Samaritano. Bueno, estos más que respuestas son pues ánimos que nos dan. Pero vamos a escuchar una primera respuesta que nos llegó. La queremos mucho y creemos en nuestra Madre, que es la Virgen, y también es Madre nuestra y que el mismo Jesús nos dejó en la cruz. Efectivamente es un tema que vamos a seguir profundizando. La queremos mucho. ¿Por qué? Porque Jesús nos la dejó en la cruz como nuestra propia madre. Eso lo vamos a seguir profundizando en otros momentos. El grupo de Nuestra Señora de Belén nos dice: porque aceptó ser la madre que nos redimió del pecado y nos aceptó como hijos y hermanos de Jesús. Efectivamente, es decir, aceptó ser la madre de aquel que nos redimió del pecado. Entonces, esto es una gran virtud, un gran mérito, una gran dicha de la Virgen María. Ella aceptó libremente colaborar. Y ustedes saben cuánta cruz, cuántas espinas le significó aceptar el ser la madre del Salvador. Como le dijo el anciano Simeón: una espada atravesará tu corazón. Entonces no es que digamos pura honra, pura gloria, no, también pasó por mucha cruz, empezando porque de momento no le podía decir a José nada, hasta que el ángel, a Dios, le dijo al ángel lo que había pasado en la Virgen María, y ahí empieza su primer sufrimiento de la Santísima Virgen María. Después pues no hay donde nazca el niño, después tienen que huir a Egipto, después se le pierde en el templo, después ve el rechazo que le tienen a Jesús muchas personas, luego también en la cruz todo el sufrimiento. Es decir, la Virgen María aceptó ser la madre de aquel que nos redimió del pecado, y además nos aceptó como hijos y hermanos de Jesús. ¿Cómo no la vamos a querer? Milagra Sandoval de Caracas: amo a la Virgen María porque es nuestra madre y nos consuela y cuida, protege del demonio como buena madre que es. Es la madre del Salvador del mundo, por eso la respetamos y veneramos. Gracias, doña Milagro Milagro Sandoval desde Caracas, en Venezuela, que ya en el domingo, hace 8 días la extrañábamos, pero gracias porque nos ha hecho favor de seguirnos por allá. Usted ya sabe que dentro de 8 días concluimos estos programas, pero que retomaremos el Año de la Fe a partir del 7 de enero, ya en lunes, ya no va a ser en sábado, sino en lunes de 6 a 7 de la tarde, solamente 1 hora. Gracias, y desde aquí un saludo cariñoso no solamente a Caracas, sino a todo Venezuela. Ella nos dice: amo a la Virgen María porque es nuestra madre, y como una buena madre nos consuela, nos cuida, nos protege del demonio, porque es una buena madre. Es la madre del Salvador del mundo, por eso la respetamos y veneramos. Gracias, doña Milagro. Víctor Ballinas dice: porque es la madre de Dios y madre nuestra. Él dice que porque fue concebida por obra del Espíritu Santo, que es Dios, Padre. La Virgen María es única en nuestra fe católica, después de Dios, nos da protección de Satanás. Gracias, don Víctor, también usted nos sigue cada 8 días con toda fidelidad. Dice un pequeño error, no sé si sea de la transcripción del mensaje. Dice: nuestra madre que fue concebida por el Espíritu Santo. No, ella no fue concebida por el Espíritu Santo, ella concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ella fue concebida normalmente, aunque sin pecado, porque Dios la preservó de todo pecado. Entonces la Virgen María es única, efectivamente, única, nadie como ella.
Entonces, después de Dios, nadie como ella. Y ella nos protege también del demonio, de Satanás, para que lo podamos pisotear también nosotros. Milagro Sandoval responde a la segunda pregunta. Fue inmaculada porque no tuvo pecado carnal al encarnar a Jesús, y antes y después de engendrarlo nunca pecó, y tampoco dudó de Dios, se entregó completamente confiada a la palabra de Dios. Gracias, doña Milagro, qué respuestas tan sabias nos da usted. Dice, inmaculada no tuvo pecado carnal al encarnar a Jesús. Efectivamente, ni antes ni después de engendrarlos. Virgen, lo que decimos antes, en y después del parto. Pero inmaculada le llamamos no solo por eso, sino también porque fue concebida sin pecado. Entonces Dios efectivamente la preservó de todo pecado. Y no dudó de Dios, sino que se entregó completamente confiada a la palabra de Dios. Muchas gracias, doña Milagro. Las madres adoratrices dicen, porque dejándonosla Jesús como nuestra madre, es una gran intercesora, porque es una gran mujer bendita, santísima, fuente sencilla, generosa, valiente al estar disponible a la voluntad de Dios, respondiendo con un sí efectivo y sincero. Gracias, hermanas adoratrices, las hermanas contemplativas de aquí de San Cristóbal. Ay, todavía no acabo. No termina, a ver. María es importante para nosotros porque nos enseñó la obediencia y humildad hacia nuestros hermanos, además que es la madre del Ser Supremo, hecho hombre, que llegó a la tierra para enseñar el camino del bien. Y todavía siguen las hermanas, un poquito vamos a comentar primero lo que nos dicen los primeros párrafos. Dice, nos la dejó Jesús como nuestra madre, pero por eso es una gran intercesora. Intercesora aquella que intercede por nosotros, efectivamente. Es una mujer bendita, santísima, fuente sencilla, donde podemos beber también el agua limpia, que es la gracia de Dios. Es una mujer generosa, es una mujer valiente al estar disponible a la voluntad de Dios, respondiendo, como dicen las hermanas adoratrices, con un sí efectivo y sincero. Por eso es importante para nosotros, porque nos enseñó la obediencia y la humildad, y también el amor a nuestros hermanos, como lo comentaremos más adelante. Es la madre del Ser Supremo hecho hombre, que llegó a la tierra para enseñar el camino del bien. Muy bien, hermanas, y todavía siguen dando más respuestas las hermanas adoratrices. A la pregunta dice, porque Dios la eligió, la preparó para hacer su morada donde iba a ser concebida. En ella nunca hubo pecado de ninguna especie, ni en ningún momento de su vida terrenal. Siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. Efectivamente, sí, siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo, y por ello ella también es santa. Susi dice, porque es la madre de nuestro Señor Jesús y nuestra, y aboga por todos sus hijos. Efectivamente, gracias Susi, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, pues ella es la madre de nuestro Señor. ¿Cómo no la vamos a querer y a respetar? Por eso nos duele y nos molesta tanto cuando hermanos de otras religiones no la quieren. Si Dios mismo la quiso tanto, ¿por qué no la vamos a querer? Y ella aboga por todos sus hijos, efectivamente. Cheli Gómez dice, primera pregunta, queremos a la Santísima Virgen en todas sus advocaciones, porque es nuestra madre que nos cuida y quiere. Por eso dijo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Segunda, porque el poder de Dios es infinito y nos muestra su misericordia a través de la Virgen Santísima y mediante sus gracias. A ver, esta respuesta nos la manda otra persona. Cheli Gómez me la dirá adelante, que es otra cosa. Entonces repetimos esto que alguien nos dice. Queremos a la Santísima Virgen María en todas sus advocaciones. Es decir, hay muchas advocaciones. Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, Czestochowa, etcétera. Hay muchísimas, del Carmen, de la Merced. Aquí en nuestra América Latina, por ejemplo, en Paraguay, la Virgen de los 33. En Brasil, la Virgen de Aparecida. En Argentina, Nuestra Señora de Luján. En Cuba, Nuestra Señora del Cobre, etcétera. La queremos en todas sus advocaciones, y cada una de las advocaciones tiene su particularidad. No vamos a pelearnos, ella es la misma Virgen María, no son diferentes. Es nuestra madre que nos cuida y nos quiere, y por eso nos dijo en el Tepeyac, no estoy aquí que soy tu madre, lo comentaremos dentro de 8 días. ¿Por qué le decimos que fue inmaculada? Aquí responde esta pregunta, por el poder de Dios que es infinito,
y nos muestra su misericordia a través de la Santísima Virgen María y mediante sus gracias. También Nuestra Señora de Belén nos da una respuesta a la segunda pregunta. Porque Dios la eligió para que fuera la madre de Cristo, porque no podía tener una madre con pecado. Eso, qué bonita respuesta. No podía tener una madre con pecado, claro. Y por eso Dios la preservó de todo pecado, porque Dios la escogió, Dios la preparó. Nosotros no, nacemos de la mamá que Dios nos da, pero Dios escogió a su propia mamá. Bueno, y ahora sí, mi sobrina Cheli Gómez nos manda un mensaje que dice: la operación de Cheli Domínguez Arismendi fue un éxito. Todo salió muy bien gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Hasta el momento no ha tenido ninguna complicación. Gracias por sus oraciones. Sigan así para que pronto le den de alta. Gracias. Bueno, es una sobrina mía que nos dice que otra sobrina, su mamá, la operaron en la Ciudad de México de un problema muy serio de cáncer y que salió bien. Entonces, gracias a Dios, que Dios la siga bendiciendo. Pero la hermana también nos quiere compartir, hermana. Claro, Adriana, sí. ¿Por qué quiere usted tanto a la Virgen María? Pues cuando uno empieza a conocerla, no puede uno más que quererla muchísimo. Y yo, pues, personalmente, la experiencia, la cercanía que siento para con ella es mi madre, es la inspiradora de mi vocación, la que me protege, mi vocación, la que me ayuda, la que me guía, es mi ejemplo, ¿no? Es uno de los amores más grandes que puedo tener, y que sé que ella siempre ha estado conmigo, me ayuda y es de verdad la defensora de mi vocación, y cuando uno la experimenta de esa manera, pues cómo no quererla. Gracias, hermana. Yo desde chiquito aprendí a quererla. En mi pueblo se le llama la Virgen de Belén. Es una imagen tallada muy bonita, que se habla también de que se apareció. Entonces desde niño yo aprendí a quererla como mi madre. Y en todos los trayectos de mi vocación, ella ha estado siempre presente. Siempre. Confío en ella, la admiro, la quiero, la venero, la respeto, porque ella me lleva a Dios. En la capilla donde ahora estamos, que construimos ahí, la pusimos ahí, que está junto con nosotros, para que ella nos acompañe y nos lleve a Jesús. Ella nunca me aleja de Jesús, todo lo contrario, me lleva a Jesús, me acerca a Jesús. Pero ella también, con su oración, con su intercesión, con su protección materna, me ayuda a que me esfuerce por ser fiel a mi vocación. ¿Cómo no lo voy a querer? Es un modelo extraordinario. Gracias por sus respuestas que nos han seguido llegando. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro tema, que todavía seguimos hablando de la Santísima Virgen María. Tomen su folleto en la página 53. Vamos a leer algunos de los incisos que tenemos ahí en la letra F hasta la letra H, que vamos a ir leyendo y comentando progresivamente. Jesús fue concebido virginalmente de María por obra del Espíritu Santo. Así había sido anunciado en Isaías y también lo interpreta Mateo. Efectivamente, es decir, hablamos que la Virgen María fue inmaculada en su concepción, pero también que ella concibió a su vez a Jesús de una forma virginal, es decir, permaneció virgen, fue virgen, lo que decimos antes, en y después del parto. ¿Cómo lo demostramos o dónde encontramos estos textos en la Sagrada Escritura? Vamos a escuchar a San Lucas en el capítulo 1, versículo 34. Lucas capítulo 1, versículo 34, que nos dice: María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Efectivamente, ella misma dice, le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo no conozco varón, es decir, no he tenido relaciones sexuales con nadie. Si yo no tengo relaciones sexuales con alguien, ¿cómo voy a concebir a alguien? Entonces, ella efectivamente concibió virginalmente. Así lo dice la Sagrada Escritura, Y así había sido anunciado en Isaías capítulo 7, versículo 14. Vean cómo desde entonces se había anunciado este milagro, este prodigio tan extraordinario. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta
y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Vean cómo se anuncia algo que efectivamente después vamos a estar escuchando en Mateo capítulo 1, como Mateo capítulo 1 es quien le da la interpretación cristológica a este anuncio que está ya en Isaías. En Isaías 7:14 dice: he aquí que la virgen, la doncella, concibe a un hijo, y se le llamará a este hijo Emmanuel. Vean, es un anuncio que está desde el Antiguo Testamento. Es decir, ¿el milagro cuál es? Que una mujer común y corriente conciba, ¿qué milagro va a ser? Pues es lo normal, claro, es un milagro de Dios, siempre, toda concepción, es una cosa extraordinaria. Pero aquí lo importante es de que siendo virgen ya concibió. Pues hay una concepción virginal, es decir, la Virgen María, no solo ella fue concebida sin pecado, sus papás sí tuvieron pecado al concebir a la Virgen María. Ellos, los papás, pues, bueno, no tuvieron pecado, perdón. Es decir, ellos obraron carnalmente, hombre y mujer, pero la concepción de la Virgen María fue sin pecado. Pero es distinto, ella fue concebida sin pecado, a que ella concibió sin pecado, concibió sin perder su virginidad. Repito, esto está ya anunciado en Isaías 7:14. Y veamos cómo es el mismo sentido que le da la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 25. Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 25. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vean qué texto tan extraordinario. Entonces, ¿en qué sentido interpretamos nosotros la profecía de Isaías 7:14, cuando se nos habla de que una virgen ya concibió y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel? Dice Mateo capítulo 1, versículo 22 y siguientes: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. 2 puntos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24. Cuando José se despertó del sueño, ¿sí? Dios le había dicho que se iba a cumplir esta profecía, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a su esposa, si legalmente era su esposa, aunque no habían tenido relaciones sexuales, y así dice, y sin haberla conocido, si la otra traducción es muy clara, y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Sin tener relaciones conyugales, dio a luz un hijo. Si ella concibió virginalmente al Salvador. Qué prodigio tan extraordinario. ¿Cómo no la vamos a querer? ¿Cómo no la vamos a admirar? ¿Cómo no la vamos a apreciar, a invocar, a querer tanto? Por otra parte, como ya decíamos hace rato, la Virgen María es modelo de fe. Vamos a leer nuevamente Lucas capítulo 1, versículo 38, algo que ya le decía Isabel a la Santísima Virgen María. Vamos a leer directamente el texto, Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Bien, esa es la respuesta que la Virgen María le da al ángel. Es decir, ella dice, pues yo no entiendo lo que va a pasar, pero desde el momento que Dios me lo dice, yo creo en su palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Es decir, que se cumpla tu palabra. Si eres una mujer de fe, que se fía de Dios, no alcanza a entender cómo va a ser eso, de que será madre siendo virgen, sin relaciones conyugales con José ni con nadie, sino todo será por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ella se fía de Dios, por eso después Isabel más adelante le dirá, dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído. Ojalá que la Virgen María
nos consolida en la fe, siempre y sobre todo en este año de la fe. Pero también la Virgen María es modelo de servicio al prójimo. Si su fe le lleva a servir a los demás. No es una fe que le reduzca a estar todo el tiempo reza y reza en la iglesia, en el templo o en la sinagoga. Es una fe que la hace operativa, es decir, que se va inmediatamente a servir. Pero leamos Lucas capítulo 1, versículos 39 y 40. Capítulo 1, versículos 39 al 40. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Bien, ¿qué es lo que hace ahí? Va a ayudar a su prima. El ángel le dice que ya va en el 6º mes y ya su prima ya era mayor de edad. Entonces, ¿qué va a hacer la Virgen María? Dice, de inmediato se va muy deprisa, se va para allá. Se puso en camino y fue deprisa a la montaña. Son más de 100 kilómetros los que habría de recorrer desde Nazaret hasta Ain Karim, donde vivía Isabel. Entonces, son días de camino. Y sin embargo, en vez de quedarse a cuidar a la criatura que ya está en su seno, empezar quizá a tejer la ropita para el niño, se va a servir. ¿Qué dice el versículo 56 de Lucas 1? María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Fíjense, no fue nada más de una visita de cortesía. Te vengo a ver, mi prima, porque pues, me da mucho gusto que ya concebiste, lo que se te ofrezca, y me voy para mi casa. No. Estuvo 3 meses sirviendo. Y hermana, ¿qué estaría haciendo la Virgen María? Pues yo creo que ayudándole a lavar los trastes o cargando las cosas, ayudándole a Isabel en cualquier cosa que quería Isabel. Hacer los trabajos más pesados. La comida. La comida. Ir por el agua al pozo. Pues no había como ahorita llaves que le abres y ya. Sí. Tantas cosas que la Virgen María estaría haciendo ahí. Los quehaceres más ordinarios. La mujer más grande, más extraordinaria, haciendo las cosas más ordinarias. Sí. Así son nuestras mamás. Así son tantas mujeres. Son extraordinarias en lo más ordinario, porque lo hacen de una forma tan sencilla, tan callada, sirviendo siempre. Entonces la Virgen María es un modelo extraordinario de servicio a los demás. Es decir, ahí es donde ella demuestra que está con Dios, en el servicio a los demás. Nuestra fe será una fe grande si servimos a los demás, empezando por la casa y de una forma callada y sencilla. Lo mismo, por ejemplo, con los antorchistas. Le pedimos a Dios que su fe se traduzca en servicio a su familia, en servicio a su comunidad, servicio a sus respectivas parroquias, para que sea una fe mucho más operativa. Pero veamos lo que encontramos también en Juan capítulo 2, versículo 3, esta inquietud de la Santísima Virgen María de preocuparse por los demás, como aquellos novios a quienes se les iba pues a aguardar la fiesta. ¿Qué hace la Virgen María? Juan capítulo 2, versículo 3. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Vean, ella es una mujer que está invitada a la boda. Cualquiera podría decir, pues, qué problema, estos novios tan irresponsables. En vez de estar critique y critique, ¿qué hace? Jesús, vamos a hacer algo por ellos. Jesús se resiste, todavía no es mi hora, nada de eso, órale, hacer el milagro. Y la Virgen María lo empuja, lo impulsa a Jesús a que ya empiece a trabajar, que empiece a hacer el bien a los demás, que para eso vino. Entonces, ¿cómo la Virgen María lo educa para el servicio? Lo forma para el servicio, lo proyecta al servicio. Es lo que vemos también, por ejemplo, en el Tepeyac. En el Tepeyac, cuando Juan Diego se preocupa por la salud de su tío y se le esconde a la Virgen María le sale al encuentro y no lo regaña porque fue a atender a su tío, al contrario, la Virgen María se apareció al tío, Juan Bernardino, y fue a Juan Bernardino a quien le reveló su nombre, la Virgen de Guadalupe. Entonces la Virgen María siempre nos ha dado un ejemplo extraordinario de servicio. Vamos pues a otras preguntas para hacer que todos trabajemos en este tema tan bonito, tan apasionante. 2 preguntas para los grupos. ¿Cómo hacer
para que nuestra devoción a la Virgen María nos haga mejores católicos? Primera pregunta. ¿Cómo hacer para que nuestra devoción a la Virgen María nos haga mejores católicos? Es muy importante que no se quede en devoción transitoria, pasajera. Ya bien las fiestas, pues ahora de Guadalupe aquí, en la ciudad y en tantas partes. ¿Cómo hacer para que nuestra devoción a la Virgen María nos haga mejores católicos? Segunda pregunta. ¿Cómo el ejemplo de la Virgen María nos puede ayudar a prepararnos mejor a la Navidad? Sus fiestas acontecen ahora, antes de Navidad. Pues la Virgen María aparece en el Tepeyac antes de Navidad. Entonces ella nos trae a Jesús. Entonces, ¿cómo el ejemplo de la Virgen María nos puede ayudar a prepararnos mejor a la Navidad? ¿Cómo se preparó ella? Entonces, segunda pregunta, ¿cómo el ejemplo de la Virgen María nos puede ayudar a prepararnos mejor a la Navidad? Mándenos pues sus respuestas. Recuerden celular 967-101-2955 o también al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Unos minutos pues, cerca de 10 minutos, para la reflexión de los grupos. Monseñor Felipe Arizmendi está al micrófono. Consolidemos nuestra fe. Regresamos.
Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi.
Monseñor Felipe Arizmendi está de nuevo con nosotros para que juntos conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muchas gracias por las respuestas que nos están haciendo a favor. En primer lugar, Nati nos presenta algunas de las objeciones que ella ha escuchado. Dice Nati: las otras religiones dicen que fue madre del cuerpo de Jesús y no madre de Dios, y que no es santa. Y dicen que tuvo más hijos porque dijo el maestro: ahí tienes a tu hijo. Entonces, Nati dice que otras religiones afirman que es la madre del cuerpo de Jesús y no madre de Dios. Bueno, ¿la Virgen María hizo una separación? ¿O el ángel le dijo: fíjate, vas a concebir el cuerpo de Jesús, que va a ser Dios? No, el ángel no hizo ninguna separación. Por otra parte, Jesús es ser humano, pero es también Dios. Entonces, ¿se pueden separar en Jesús la humanidad y la divinidad? No, son distintas, pero no se pueden separar. Entonces, si es la madre de Jesús y Jesús es Dios, la consecuencia es clara, ¿no? Es madre de Dios. Que no es santa. Bueno, pues el ángel le dijo que es llena de gracia. Bendita entre las mujeres, le dice Isabel, llena del Espíritu Santo. No lo estamos diciendo solo nosotros, que la queremos tanto. Que tuvo otros hijos, de esto vamos a hablar la semana próxima. Es un tema bien interesante, bien interesante. Dentro de 8 días hablaremos de este tema. Víctor Ballinas dice: acercarnos más a la Virgen, dirigir las oraciones hacia ella, hacer el rosario, pedir intercesión por nosotros y demostrar el amor por los demás como ella lo ha hecho. Muy buena síntesis, Víctor. Dice: acercarnos más a la Virgen, rezarle no porque ella sea Dios, sino para que ella interceda ante Dios por nosotros. Y una forma de rezarlo es el rosario. Luego pedir su intercesión por nosotros. Pero muy bien, Víctor, demostrar el amor a los demás como lo hizo la Virgen María es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Nuestra Señora de Belén responde a la primera pregunta: pedir a ella su ayuda e intercesión para imitar ejemplo y ser mejores hijos de Dios. Así es, pedir su ayuda e intercesión. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a ella y así podamos recibir a Jesús como lo recibió ella, con un corazón lleno de fe, con una disposición enorme para el servicio. Felicidades por el programa, Monseñor. Soy Virgilio de Acala. Gracias, Virgilio. Supongo que es correcto su nombre, de Acala. Gracias. Acala está por allá abajo, cerca de entre Chiapa de Corzo y por allá rumbo a la presa. Gracias, Virgilio. Gracias por su llamada, su atención. Las hermanas adoratrices dicen: sobre todo imitándola en su sencillez, humildad y servicio, amor a Dios, al prójimo, en su vida de oración, etc. Efectivamente, es decir, cómo imitarla, cómo ser mejores católicos, imitándola en su sencillez, en su humildad. No nos creamos la gran cosa. Hay personas que porque tienen dinero se creen la gran cosa, o porque tienen un cuerpo bien formado, una cara bonita, unos ojos lindos, ya por eso. No, hay que ser sencillos y humildes, y en lo que más vamos a demostrar que somos grandes es en el servicio, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la vida de oración. Gracias, hermanas adoratrices, que Dios les bendiga. Nuestra Señora de Belén responde a la pregunta 2. Como la Virgen María, tratar de ayudar a las personas alejadas de Dios y haciendo oración por los que no la aceptan. Gracias, el grupo que lleva precisamente el nombre de Nuestra Señora de Belén, que es allá de nuestro pueblo. Ahí con mi hermana y compañías reúnen para reflexionar. Dice: ayudar a las personas que están alejadas de Dios. Bueno, a todos, no solamente a los alejados de Dios, a todo mundo. Pero también se nos dice ahí que haciendo oración por quienes no aceptan a la Virgen María. Efectivamente, hay que pedir por ellos para que Dios les abra la mente y el corazón, que no estamos inventando nada, sino estamos tratando de ser fieles a la palabra de Dios. Las madres adoratrices dicen: disponiéndonos al servicio del prójimo, del que nos necesita, como muestra de amor a Dios, creyendo y teniendo fe en ella, ya que nos da su amor de madre desinteresadamente. Efectivamente, ella nos ama con todo desinterés. ¿Cómo no seguirla invocando para que nos ayude a ser como ella? Es la mejor forma de prepararnos para la Navidad. Bien, vamos a ir ya cerrando nuestro programa con un canto que es pues muy propio de este tiempo ya de no solamente de Adviento,
Es tiempo de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Hoy que venimos por todas partes y encontramos a tantos antorchistas, nos unimos fundamentalmente con ellos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Dentro de 8 días abordaremos más este tema de la guadalupana, de la Virgen María en el Tepeyac. Muchas gracias por su atención. Les invitamos al siguiente programa en que vamos a concluir este tema tan bonito, tan apasionante de la Virgen María. La hermana Adriana, junto con las religiosas, ya no podrá acompañarnos porque tiene otras actividades, pero nos acompañarán cuando reiniciemos los programas de enero, los lunes, el programa sobre el año de la fe. Gracias, hermana. ¿Cómo se sintió usted con estos programas? Pues, ¿qué le diré, señor? Muy enriquecida con todos estos temas y sobre todo renovada también en la fe, ¿no? No me voy a esperar al nuevo tema del año de la fe ya desde ahorita. Creo que es la oportunidad muy grande de fortalecer, renovar mi fe y nuestra fe. Pues muchas gracias a usted y a quienes nos han colaborado allá del Colegio Tepeyac, y que su Navidad sea bella, llena de Dios, llena de la Virgen María, y también para que sean buenos ejemplos ustedes también de que se puede vivir la fe con esta consagración tan propia de ustedes, de su congregación Misionera del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Claro que sí, igual nos encomendamos a su oración, que ella sea nuestro ejemplo a nuestra comunidad, porque somos misioneras de ella y yo creo que pues estamos llamadas a vivirla de ternura y delicada firmeza. Dice, qué difícil es eso. Gracias, hermana. Entonces dentro de 8 días, el día 15, vamos a concluir estos ciclos de Consolidemos Nuestra Fe y terminamos con el tema de la Virgen María. Pero repito, empezaremos un nuevo programa sobre el año de la fe, ya no en sábado, sino en los lunes, a partir del primer lunes de enero. Será el lunes 7 de enero, también a las 6 de la tarde, pero será solamente de 1 hora. Pueden seguir los mismos grupos o formarse nuevos u otras familias que quieran seguirnos en este programa. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María interceda por nosotros, para que así como ella se preparó para la Navidad, también nos ayude a prepararnos con un corazón lleno de fe y lleno de amor a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Bueno.